Dicen que hay momentos que se te quedan grabados para siempre, que perduran como ecos silenciosos pero siempre presentes. Han pasado casi 2 años desde ese día, 2 años desde que todo cambió. Lo que se suponía que iba a ser simple, un simple viaje a la playa con mi hijo Mateo, se convirtió en algo que nunca podré olvidar. Mi esposo, Ricardo, no pudo venir. Nunca venía. El trabajo siempre fue su prioridad, y yo me había acostumbrado a eso, a estar sola la mayor parte del tiempo. Pero ese día se sintió diferente. No se sentía normal entonces y ciertamente no se siente normal ahora. Extendimos la toalla, y el sol de la Riviera Maya calentaba, quizás demasiado. Me acomodé sintiéndome por fin libre del ruido del mundo, y le pedí a Mateo que me ayudara con el bronceador en la espalda. No lo pensé 2 veces. Es mi hijo, mi niño. ¿Por qué lo haría? Al principio fue algo sin importancia. Solo sus manos, ayudándome. Pero luego lo sentí. Sentí cómo se demoraba, cada vez más abajo. Y no lo detuve. ¿Por qué no lo detuve? Crees que te conoces a ti misma. Crees que conoces a tu familia, pero siempre hay un momento, un único momento que puede desentrañar todo. Para mí ocurrió ese día, en esa playa, y nunca he vuelto a ser la misma. Ricardo y yo llevamos casados más de 15 años. Si le preguntaras a cualquiera que nos conociera, dirían que éramos la pareja perfecta. Una buena casa en una zona residencial de Mérida, 2 hijos maravillosos y una vida estable. Pero no ves las grietas a menos que vivas dentro de esas paredes. No sientes el vacío a menos que seas tú quien lo está experimentando. Durante años el trabajo de Ricardo fue su mundo. Él es un arquitecto de renombre con proyectos por todo el país, lo que significaba que siempre estaba trabajando hasta tarde, los fines de semana, los días festivos. Me decía a mí misma que lo hacía por nosotros, que las horas extras y la dedicación eran por la vida que estaba construyendo para nuestra familia. Pero después de tantos años, esa historia empieza a desmoronarse. ¿De qué sirve una casa hermosa si nunca hay nadie en ella para compartirla? Me había vuelto invisible para él. Cuando llegaba a casa apenas me miraba. Dejó de preguntar cómo me sentía, qué quería o qué necesitaba. Hablábamos en frases cortas principalmente sobre las facturas, la compra o los niños, Mateo y su hermana menor, Lucía. Amaba a nuestros hijos, de eso no tenía duda, pero incluso con ellos, su presencia era como una sombra. Estaba allí, pero no del todo. Solía sentarme frente a él en la mesa del comedor, preguntándome si realmente me veía. Si veía a la mujer con la que se había casado, o solo a la administradora de su hogar. Esa mañana, recuerdo estar de pie en la cocina mientras Ricardo corría hacia la puerta. Agarró su portafolios, me dio un beso rápido en la mejilla, un roce casi accidental. Lo siento, Elena, mi amor. No podré ir hoy. Surgió algo urgente con el proyecto de la Ciudad de México, dijo sin siquiera detenerse. No discutí, solo asentí. Como siempre. Sentí un nudo en la garganta. Me dije que estaba bien. Mateo y yo podíamos ir solos. Sería un día de madre e hijo. Mateo tenía 16 años en ese entonces. Alto, espigado, con los mismos ojos oscuros que su padre, pero con un rostro más suave, una sensibilidad que Ricardo había perdido hace mucho tiempo. No dijo nada cuando le conté que seríamos solo nosotros 2. Supongo que él también estaba acostumbrado a las ausencias de su padre. Simplemente se encogió de hombros, agarró las bolsas de playa y me siguió hasta el coche. Lo observé en el asiento del copiloto con los auriculares puestos, mirando por la ventana como suelen hacer los adolescentes. No pude evitar sonreír. Estaba creciendo tan rápido. Y a veces pensaba, ¿parpadearé y lo perderé a él también? El viaje a la playa de Progreso se sintió interminable. Mi mente divagaba hacia Ricardo. Pensé en todo lo que solíamos hacer juntos, las noches de cine, los largos paseos, los viajes sin rumbo fijo, solo por el placer de estar juntos. Pensé en cómo solía tocarme, en cómo se le iluminaban los ojos cuando me veía. Hacía años que no sentía eso. No sentía nada, en realidad. Estaba tan cansada de ser invisible. Cuando llegamos, Mateo me ayudó a llevar las cosas a un lugar tranquilo cerca del agua.
Extendí la toalla mientras él clavaba la sombrilla en la arena blanca. No sé por qué de repente sentí la necesidad de hablar con él. Quizás porque era el único que estaba allí, o quizás solo necesitaba que alguien me escuchara. Es agradable salir, ¿no crees?, dije tratando de sonar alegre. Él solo asintió echándose el pelo hacia atrás. Sí, mamá, es agradable. Me tumbé en la toalla, sintiendo el calor del sol penetrar en mi piel. No me moví durante un rato. Simplemente me dejé relajar, tratando de soltar el peso de los últimos años, aunque solo fuera por una hora. Pero entonces recordé el bronceador. Me senté y me volví hacia Mateo. ¿Puedes ayudarme a ponerme un poco en la espalda? No llego bien, le pedí. Me miró por un momento casi con duda, antes de tomar la botella de mi mano. Me volví a tumbar, boca abajo sobre la toalla, y esperé. Su primer contacto fue suave, cuidadoso. Sus manos eran inseguras, como si no quisiera hacerme daño. Sonreí para mis adentros porque me recordó a cuando era pequeño, cuando me agarraba la mano para cruzar la calle. Sus manos eran tan pequeñas entonces. Puedes presionar un poco más fuerte, le dije, mi voz amortiguada por la toalla. Está bien. Él obedeció y sus manos se volvieron más firmes mientras esparcía la loción por mis hombros y bajaba por mi espalda. Cerré los ojos e intenté concentrarme en el calor, en el ritmo de sus caricias. Por un momento me permití disfrutarlo. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me tocaba con esa atención, y ese pensamiento me golpeó con más fuerza de la que quería admitir. Pero entonces sentí sus manos moverse más abajo, lenta, deliberadamente por la curva de mi espalda. Se me cortó la respiración y abrí la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Mi mente se aceleró, pero me quedé en silencio. Me decía a mí misma que estaba bien, que solo estaba ayudando, que estaba imaginando cosas. Pero no era así. Sus manos se detuvieron justo en el borde de la parte inferior de mi bikini. Podía sentir su vacilación. Podía sentir la mía. Y en lugar de detenerlo, dije, está bien. Puedes poner también ahí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como algo venenoso. Y tan pronto como salieron de mi boca, supe que no podía retractarme. Mateo no dijo nada, y tampoco se detuvo. Apreté los ojos con fuerza y sentí sus manos sobre mí, más abajo de lo que deberían haber estado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría oírlo. Quería moverme, sentarme, decirle que parara, pero no lo hice. No pude. Dejé que sucediera. Incluso ahora, no sé por qué. Quizás fue la soledad. Quizás estaba demasiado desesperada por sentirme deseada, incluso si estaba mal. O quizás simplemente ya no me importaba nada. Ese día en la playa, algo dentro de mí se rompió, y nada volvería a ser igual. Por cierto, si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte conmigo. Sé que esto no es fácil de escuchar, y aprecio que me escuches. Si encuentras este vídeo interesante o si crees que alguien podría identificarse con lo que estoy contando, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Me ayuda a seguir compartiendo historias como esta y me hace saber que no estoy sola. Bien, volvamos a ello. Después de ese día en la playa, algo cambió. No podía ignorarlo. Lo que sentí, lo que vi, y la forma en que Mateo me miraba después no era solo una mirada prolongada o un momento fugaz. Era constante. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, había algo diferente en ellos. Algo a lo que no quería ponerle nombre, pero que no podía dejar de ver. Traté de disimularlo. Cuando volvimos a casa esa tarde, hice todo lo posible por actuar con normalidad. Preparé la cena, le pregunté a Mateo por sus clases, doblé la ropa hasta bien entrada la noche. Mis manos no paraban de temblar. Seguía repasando en mi mente todo lo que había sucedido, sus manos, la forma en que se demoraba, la tensión que sentí en mi propio cuerpo. Me odiaba por ello. Y lo odiaba a él por hacerme sentir así por mi propio hijo. Ricardo no notó nada. Llegó a casa tarde como de costumbre con la corbata aflojada y el rostro cansado. Me dio un beso en la mejilla por pura inercia. Un fantasma de lo que solía ser. ¿Día largo?, le pregunté, esperando algún tipo de conversación. Él gruñó un sí y asintió, ya a medio camino del salón. Siempre era así.
Su presencia se sentía como una ocurrencia tardía, y yo volvía a sentirme invisible. Esa noche me quedé despierta en la cama, mirando el techo mientras Ricardo roncaba suavemente a mi lado. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. Seguía pensando en Mateo, en sus manos y en su mirada. Sabía que estaba mal. Sabía que tenía que detenerlo fuera lo que fuera antes de que fuera más lejos. Pero había otra parte de mí, algo oscuro, algo solitario, que quería aferrarse a ello. Anhelaba la atención, el contacto, la sensación de ser vista. Los días pasaron. Mateo no decía nada, pero su silencio era más ruidoso que las palabras. No me evitaba, no exactamente. En cambio, parecía quedarse más cerca. Lo pillaba observándome mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras me sentaba sola en el sofá por la noche. Y yo lo dejaba. No lo detenía. No me detenía. Luego llegó el siguiente fin de semana. Hacía calor de nuevo y la casa se sentía sofocante. Ricardo se había ido cubriendo algún turno de última hora, dejándonos a Mateo y a mí solos como antes. Le pregunté si quería volver a la playa. Solo nosotros dos. No sé por qué lo hice. Tal vez pensé que estar al aire libre me ayudaría a aclarar la mente. Tal vez quería ponerme a prueba, ver si podía ignorarlo todo. Esta vez el viaje en coche fue silencioso. Mateo, sin embargo, no se puso los auriculares. Simplemente se sentó allí, mirando por la ventana. Su rodilla subía y bajaba inquieta. Quería decir algo, cualquier cosa para romper el silencio. Pero cada vez que abría la boca, las palabras se me atascaban en la garganta. Cuando llegamos a la playa, estaba casi vacía. Recuerdo el azul brillante del agua y la sensación de la brisa en mi piel. Extendí la toalla igual que antes y Mateo me ayudó a instalar todo. Esta vez no le pedí que me pusiera bronceador. En cambio me tumbé con los ojos cerrados, fingiendo normalidad. Pero incluso con los ojos cerrados, podía sentir su mirada. Su mirada fija en mí. El verdadero punto de inflexión llegó más tarde ese día, cuando decidimos enjuagarnos en las duchas de la playa antes de irnos. Se suponía que sería una parada rápida, solo para quitarnos la arena de nuestros cuerpos. Pero entonces sucedió algo que todavía no puedo comprender del todo. Cuando llegamos a las duchas, que eran solo unos postes al aire libre, Mateo se metió primero bajo el chorro de agua, dejando que corriera por su espalda. Me quedé a un lado, observándolo por un momento antes de unirme a él. No estoy segura de que me poseyó, pero me quité la parte de arriba del bikini y me puse a su lado. El agua fresca golpeó mi piel. Mateo me miró, sorprendido. Si fue por sorpresa, confusión o algo más, no podría decirlo, pero no dijo nada. Lo miré, realmente lo miré y dije, deberías quitarte el short también. Necesitas enjuagarte bien. No sé por qué lo dije. Tal vez quería convencerme de que tenía el control, de que podía detener esto. O tal vez lo estaba poniendo a prueba, a él o a mí misma. Él dudó un momento, luego obedeció, deslizándose el short por las piernas. Y allí estábamos los dos. El agua caía sobre nosotros, lavándolo todo excepto las emociones que ambos sentíamos. Le di la espalda y le pedí en voz baja, ayúdame con mi espalda. Él lo hizo. Sus manos eran suaves como antes, pero la tensión era innegable. La sentí en él, y la sentí en mí. Cuando sus manos rozaron mi cintura, me quedé helada. El aire se volvió pesado. El sonido del agua ahogaba todo lo demás. Podría haberme alejado, podría haber puesto fin a esto, pero en lugar de eso, me eché hacia atrás, más cerca de él. Extendí la mano, tomé las suyas y las guié hacia mi pecho, y él no se resistió. Lo que siguió, no puedo o no quiero explicarlo. Fue un momento arremolinado de anhelo, de aislamiento y de algo más a lo que me niego a darle nombre. No fue tierno ni lento, fue crudo, intenso y completamente equivocado. Pero no pude detenerlo. No quise. Cuando terminó, nos quedamos allí parados. El agua seguía cayendo, lavando la evidencia física. Pero no la emocional. Él me abrazó entonces, como nadie me había abrazado en años, y yo se lo permití. No hablamos después de eso. Nos secamos, recogimos nuestras cosas y caminamos en silencio hacia el coche.
Miré a Mateo de reojo. Su rostro estaba enrojecido. Sus movimientos tensos. Sabía que había destruido algo irreparable. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Pero por primera vez en años me sentí viva. El camino a casa fue silencioso al principio, el coche se sentía apretado, el aire opresivo. Me aferré al volante tratando de concentrarme en la carretera, pero mi mente estaba acelerada. Todavía podía sentirlo. A Mateo, sus manos, su cuerpo. El peso de lo que habíamos hecho. Seguía echándole miradas furtivas en el asiento del copiloto, su rostro enrojecido, su mandíbula tensa mientras miraba por la ventana. Entonces, de la nada, habló. Mamá, dijo su voz baja, casi vacilante. No lo miré, no podía, pero lo oí. ¿Qué acaba de pasar ahí? Mi corazón dio un vuelco. Por un momento consideré fingir que no lo había oído, ignorarlo, cambiar de tema. Pero ya no tenía sentido fingir. No después de lo que habíamos hecho. Tomé una respiración temblorosa y respondí, no lo sé. Era la verdad, o lo más parecido a ella que podía lograr. No entendía lo que había pasado ni por qué. Todo lo que sabía era que todo había cambiado. No volvimos a hablar hasta que llegamos a la entrada de nuestra casa. Apagué el motor, pero ninguno de los dos se movió. Mateo finalmente me miró, realmente me miró. Y por primera vez vi algo en sus ojos que me asustó. No era vergüenza, culpa o bochorno, era deseo. ¿Desde cuándo te sientes así?, preguntó. Sus palabras me helaron la sangre porque era la misma pregunta que me había estado haciendo a mí misma. Me encontré con su mirada, y fue como si una presa se rompiera dentro de mí. No lo sé, susurré. Quizás desde hace más tiempo del que quiero admitir. Nos quedamos sentados en silencio después de eso, solo nosotros dos en la oscuridad. Pensé que ese sería el final, que entraríamos, intentaríamos olvidar y fingiríamos que no había pasado nada. Pero Mateo tenía otros planes. Antes de que pudiera abrir la puerta, se inclinó y me besó. Fue suave al principio, tentativo, como si temiera que pudiera apartarme. Pero no lo hice. Dejé que me besara y le devolví el beso. Y entonces perdí el control. No sé si fue la soledad, los años de abandono o la forma en que Mateo me miraba como nadie lo había hecho en tanto tiempo, pero dejé que sucediera, allí mismo, en la entrada de nuestra casa. Mateo me acercó más. Sus manos se movían sobre mí como si pertenecieran allí. Me sentí viva, deseada, vista por primera vez en años. Ya no me importaba nada más. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, entrelazados. Pero finalmente entramos en la casa. No recuerdo mucho de caminar hacia la puerta. Solo la sensación de su mano en la mía. El silencio entre nosotros cargado como la electricidad. No hablamos, no lo necesitábamos. Una vez dentro todo se intensificó como si nos hubiéramos estado conteniendo durante demasiado tiempo. Y la presa finalmente se rompió. Los días siguientes fueron un borrón. Mateo se mantenía cerca, siempre encontrando excusas para tocarme o para mirarme cuando nadie más miraba. Me decía a mí misma que parara, que me alejara, que pusiera fin a todo esto. Pero cada vez que lo miraba, veía la misma soledad que sentía yo. Era como si fuéramos espejos, reflejando el dolor y el vacío del otro. No podía decir que no. No quería. Por la noche me acostaba en la cama junto a Ricardo, mirando el techo, escuchando su respiración. Pensaba en Mateo en la habitación de al lado, en cómo se sentían sus manos, en cómo me hacía sentir viva de nuevo. Entonces cerraba los ojos. La culpa se retorcía en mi pecho como una serpiente. Sabía que esto no podía durar. Sabía que estaba mal, pero no podía parar. La tensión entre nosotros se hizo más fuerte cada día, hasta que finalmente estalló. Fue una noche tarde. Ricardo estaba fuera por trabajo y Lucía dormía. Mateo y yo estábamos en la cocina. Yo estaba lavando los platos, tratando de mantenerme ocupada, cuando lo sentí detrás de mí. Me di la vuelta, y allí estaba él, mirándome con la misma intensidad que en la playa. Mateo, dije en voz baja una advertencia débil, pero no se detuvo. Se acercó más, tan cerca que podía sentir su aliento en mi cuello. Mamá, susurró, no puedo dejar de pensar en ti.
Me quedé helada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Quería decirle que parara, que volviera a su habitación, que me dejara en paz. Pero no lo hice. En lugar de eso, lo miré y dije algo que nunca debería haber dicho. Yo tampoco puedo parar. Eso fue todo. En ese momento, todo se hizo añicos. Mateo me besó de nuevo, esta vez con más fuerza, más desesperación, y yo le devolví el beso. No me importaba que estuviera mal. No me importaba Ricardo ni Lucía, ni la vida que habíamos construido. Lo único que me importaba era él, Mateo, mi hijo, la única persona que me había hecho sentir que importaba en mucho tiempo. Desde aquel día en la playa, nada ha vuelto a la normalidad. De hecho, estoy segura de que alguna vez lo haga. Mateo y yo hemos cruzado una línea que no se puede borrar, por mucho que intente convencerme de lo contrario. Lo que comenzó como un momento de debilidad se ha convertido en algo que no puedo controlar. La culpa es constante, un peso pesado en mi pecho, pero no me detiene, y eso es lo que más me asusta. Cada día miro a mi esposo, Ricardo, y a mi hija, Lucía, y me pregunto cómo no lo ven, cómo no notan las grietas que se extienden por nuestra familia. Quizás están demasiado absortos en sus propias vidas para ver cómo me desmorono. O quizás simplemente me he vuelto mejor ocultándolo. Pero en el fondo, sé que esto no puede durar para siempre. Los secretos tienen una forma de salir a la superficie. Y cuando lo hagan, la devastación lo destruirá todo. He intentado detenerlo. Me digo constantemente que está mal, que Mateo merece algo mejor, que yo merezco algo mejor. Pero cada vez que me toca, cada vez que me mira como si yo fuera la única persona en el mundo, me pierdo. Me hace sentir viva, de una manera que no me había sentido en años. Quizás nunca. Y esa es la verdad con la que tengo que vivir. No sé cómo arreglar esto. No sé si puedo. Por eso estoy compartiendo mi historia contigo. Tal vez alguien ahí fuera tenga una respuesta, algo en lo que no he pensado. Tal vez puedas ayudarme a encontrar una salida a esta situación antes de que sea demasiado tarde. Así que, por favor, si tienes algún consejo, si has estado en una situación como esta, o conoces a alguien que lo haya estado, quiero escucharte. Si no hay nada más, esto sirva como una advertencia. La soledad puede llevarte a lugares a los que nunca pensaste que irías. No te dejes perder como yo lo he hecho. No dejes que tu mundo se derrumbe antes de que te des cuenta de lo que está sucediendo. Porque una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale me gusta a este vídeo si te ha impactado y suscríbete para ver más. Necesito saber que no estoy sola. A veces las mayores traiciones no son las que cometemos contra otros, sino las que cometemos contra nosotros mismos.